Hola gente, bienvenido a Mentes, el espacio para reconocerte. ¿Cómo estáis, Feña? Bien, feliz de hablar de Qué nuestros bueno. temas interesantes. Oye, sí, nos demoramos un poquito porque en el intertanto estuve de cumpleaños, así que Cumpleaños, hasta hoy la día estuve vida, eso. celebrando. Te creo. Dejé de celebrar hace muy poquito, entonces dijimos vamos a grabar después de la celebración de Nicolás. Muy verdad. No, y la vida misma. Sí, Pero la cosa es que sigamos sí, siempre actualizando, que no se nos olvide de obvio. actualizar temas. Como el tema interesante que vamos a hablar hoy, que es tremendo tema. Tremendo tema, Feña. Yo creo que uno de los temas que está más en el auge el día de hoy porque todo el mundo dice que lo tiene, ¿cierto? El Todos lo tema tienen se un poquito. llama o todos tienen un poco o todos tienen. Claro. No sé si diagnosticado, pero bueno, tienen. Se llama los trastornos obsesivos compulsivos, más conocidos como el TOC, ¿cierto, Feña? Partamos con la pregunta de rigor, Feña. ¿Qué son los TOC? Para que le contemos a la gente, creo que es un TOC. Ya. Bueno, vamos a partir con la clasificación más clásica. Vamos a entender por un TOC dos ideas principales. Tiene que haber ideas obsesivas, idea ¿Vale? punto uno, y por otro lado, tiene que haber conductas compulsivas. Entonces yo te voy a explicar de qué se trata esto, pero antes de explicarte cuál es la diferencia entre la idea obsesiva y la compulsión, ¿sí? Quiero contarte que esta sintomatología debe causar en las personas un malestar, una incomodidad intensa. O sea, para una persona que tiene TOC, ¿sí? Como un trastorno obsesivo compulsivo, no es solamente como esto de que me gustan las cosas ordenadas o bien estructuradas o las cosas limpias, sino que per se, por esa idea de la limpieza, yo siento un malestar significativo en mi vida diaria, en distintas áreas de mi vida, en el trabajo, en mis relaciones de pareja, en mi vida personal, como conmigo mismo, etc. ¿Me entiendes? Sí, Ya, entonces, sí. la diferencia entre la obsesión, como íbamos contando, y la compulsión es que las obsesiones, Nico, son ideas, ¿sí? Son ideas que se meten en nuestra cabeza o imágenes que se meten en nuestra cabeza, que por miedo como a que estas sean reales o que nos pase algo o que etcétera, 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 nosotros como que nos vamos rigidizando en estos pensamientos respecto a estas ideas que son personales. Por ejemplo, una idea obsesiva sería pensar que necesito revisar 5 veces la puerta de mi casa antes de irme para comprobar con certeza que ella está cerrada. Vale, sí. Esta obsesión, que es una idea, que, O lavarse o las lavarse manos, las por ejemplo. manos, o no sé, o peinarse, saltar, dar vueltas, persinarse, o sea, existen muchos TOC en realidad. Y ahora vamos a ver el tema de la compulsión, porque lo que yo quiero que se entienda, Nico, es que el pensamiento asociado, o sea, la idea asociada, es la obsesión, ¿sí? La obsesión de Ya, limpieza, sí. la obsesión de etcétera, de lo que estábamos viendo. Y lo que yo hago para compensar la ansiedad y la angustia que me provoca esa obsesión, yo utilizo una compulsión, ¿ok? Entonces, la persona que se Que viene lava, haciendo como esto que hacía, exacto, ¿no? la persona que se lava 10 veces las manos, o porque a veces no necesariamente tienen un número, pero tiene que desinfectársela con cloro entre medio de las uñas, tiene que, o sea, la persona que tiene esa obsesión pasa del pensamiento, de la obsesión, a una compulsión cuando comienza a hacer ritos para bajar la ansiedad de lo que le produce ese pensamiento. ¿Entiendes? Entonces, por Sí. ejemplo, mi obsesión es un caso muy curioso. Hace mucho tiempo tenía un profesor que contaba esta anécdota, que decía que él tuvo una paciente que tenía una obsesión con un TOC, ¿cierto? Y había desarrollado una conducta compulsiva con que cada vez que ella veía un funeral o veía algo relacionado a la muerte, como carrozas fúnebres o el auto donde llevan a los muertos, etcétera, etcétera,
ella tenía que ir a su casa a bañarse inmediatamente y sacarse toda la ropa y comenzar, o sea, como todo de nuevo, ¿no? Como empezar el día de cero, como lavarse el pelo, ropa limpia, ¿me entiendes? Porque de alguna manera ella sentía que se contaminaba con esa idea de la muerte, ¿me entiendes? Entonces, la obsesión es el pensamiento, pero la compulsión es el rito que yo hago para bajar esa ansiedad. Y que luego, en el hacer del tiempo, ese rito es el que se vuelve patológico en sí mismo, ¿no? O sea, imagínate vivir una vida con que cada vez que sales a la calle y ves algo relacionado a la muerte, que hay funerarias en hartas partes, digamos, te tienes que volver a... Bañándote a cada rato, imagínate. Volver a bañarte, cambiarte de ropa, volver a iniciar el día. Entonces, esta patología que se cree que el 5% de la población lo tiene, o sea, no es menor, es harto. Igual es harto, sí. Quiero volver a insistir entonces con la idea importante, es que cuando tú como que buscas la simetría o tratas de contrarrestar con los gérmenes con la limpieza o tratas de contar, porque hay personas que cuentan o que no pisan las líneas. Sí, ¿eso? pasa. Mira, qué buen ejemplo me acabo de dar. Per se, no pisar las líneas puede ser algo así como ansioso, hasta incluso un juego, ¿no? Como un juego de niño, adulto, niño. Pero si yo de verdad creo que por haber pisado la línea me viene algo catastrófico y debo hacer algo para compensar que no me pase nada a mí o al mundo, ahí estamos hablando de un TOC. ¿Sí? Imagínate esa persona que pisa la línea y piensa que se le va a acabar el universo. O que me va a pasar algo malo, o si algo malo pasa va a ser mi culpa, porque yo pisé la línea, ¿me entiendes? Feña, y en esto, porque claro, el tema de pisar las líneas, ¿cierto? El tema de lavarse o de bañarse después del, digamos, de ver un funeral o de ver una carroza fúnebre, ¿esto tiene algún síntoma, algún origen? Porque yo lo pienso desde... ¿Cómo se forman, dices tú? Claro, como desde el punto de vista de la persona que no tiene TOC y que por algún motivo a veces empieza a no pisar las líneas, ponte tú. Y eso causa que más adelante venga la ansiedad, claro, ¿cierto? Y todo lo que conlleva a lo que da el TOC finalmente. El TOC nace cuando existe una obsesión. Primero tiene que haber una obsesión, ¿cierto? O sea, estoy obsesionado con... no sé, con que las cosas en mi escritorio estén súper simétricas para poder concentrarme, ¿no? Ojo que eso no es, o sea, que la gente que le gusta tener ordenado el escritorio no es que tenga todo. No, qué buen ejemplo, claro. qué buena pregunta. Claro que no. Ahora, si yo, por ejemplo, cada vez que me siento a estudiar, dedico horas a que todo quede perfecto para que yo pueda estudiar, y eso interfiere en mi vida cotidiana, porque, por ejemplo, estoy 2 horas limpiando hasta dentro de cualquier cosita, digamos, la tapa para que no... ¿Me entiendes? Sí. Para yo sentirme tranquila, para en el fondo volver al punto inicial, como acallar este pensamiento obsesivo, porque ya como limpié, está todo impecable, puedo hacerlo, bajé la ansiedad, pero me trae unas complicaciones en la vida diaria. Entonces, a tu pregunta en cómo se forma, es que siempre parte primero con una obsesión. Con una obsesión, sea cual sea la obsesión, ¿cierto? Cual sea la obsesión. Puede ser una obsesión por las cartas, puede ser una obsesión por los juegos. Es por eso cuando se habla como de los distintos TOC, pero que en realidad no es que existan distintos TOC, existen distintos rituales. ¿Me entiendes? La obsesión es muy personal, por supuesto. Obviamente cada cual está obsesionado con algo. Estoy obsesionado con que no me roben. Estoy obsesionado con que alguien me quiera hacer algo, ¿me entiendes? O sea, cual sea la obsesión, es el rito que yo hago para calmar la ansiedad que me provoca ese pensamiento. Entonces, por ejemplo, para que no me vayan a robar, yo siento que todos los días tengo que tocar la chapa de la puerta y rezar con la mano en la chapa de la puerta, si no me van a robar. ¿Me entiendes? Lo cual, per se, eso no sería algo, porque puede ser una creencia, la persona cree en eso. Ahora, si yo siento que por no rezar en ese momento, a esa hora, me va a pasar algo y lo tengo certeza de que algo malo me va a pasar, per se, porque no cumplí ese estado, digamos,
y eso comienza a interferir en mi vida, como por ejemplo que no me puedo quedar en otra casa porque tengo que estar a las 8 de la noche en mi casa para poder la mano ahí, ¿me entiendes? O sea, eso, cuando más se rigidiza, cada vez se vuelve más rígido, estamos hablando de un TOC. Ahí estamos hablando de un TOC. Oye, increíble, ¿eh? Y qué increíble también que la gente hoy en día, porque yo siento, a mí en lo personal siento que se está normal, o sea, que se ha romantizado mucho el tema del tener TOC, porque uno lo escucha, y es más todavía, ¿eh? No quiero caer en dar nombres ni nada, Peleemos. Hay mucha gente en TikTok que habla de los TOC, ¿cachai? Hablan del trastorno obsesivo compulsivo. Y como orgullosos de miren lo ordenado que soy, ¿no? Tengo TOC. Y hay una... Sí, y ojo que hay un tema que también está muy manoseado, que es la neurodivergencia, que lo asocian también al tener TOC y que soy neurodivergente, y es como una bandera finalmente. No. Esto va a traer conflicto probablemente, pero sí, yo sé con esto. ¿Sabes por qué? Porque la neurodivergencia parte de la base de que existen cerebros que biológicamente desde el inicio, desde su génesis, digamos, del cerebro, parten distinto, en donde entra el déficit atencional, en donde entra el TEA, ¿me entiendes? Sí. O sea, no es que el cerebro esté dañado en alguna parte, sino que el cerebro funciona distinto. Por eso se llaman neurodivergencias. Sí, y de hecho ahora la gente... El TOC es un trastorno, como te decía en un inicio, de la ansiedad, o sea, es un trastorno ansioso. Sí. Volvemos al punto, la persona hace eso para liberar la ansiedad, porque es tanta la ansiedad que siente adentro. O sea, de verdad, si yo no me leo 4 versículos de la Biblia, hoy día me van a entrar a violar a mi casa. Entonces, si yo no me leo los 4, o sea, no me puedo quedar dormida, ¿me entiendes? Cuando eso pasa y se vuelve rígido y yo no me puedo quedar dormida y si no me leo los versículos mi día se acaba, digamos, estamos hablando de un problema. Y igual es importante decir que hay mucha comorbilidad, o sea, está muy relacionado a otros trastornos mentales también. Eso te iba a preguntar que era súper importante, porque para no dejar fuera y colgando ese punto que tocamos delante, el tema de esta bandera que existe hoy en día, que lo que quería tocar yo era que hoy en día se habla mucho del TOC, se habla mucho del TDA también, se habla mucho de todas estas cosas, y toda esta gente se embandera con esta bandera de la neurodivergencia y todas esas cosas. Creo que también es súper importante no caer en el autodiagnóstico, ¿cierto? Por ejemplo, Tener TOC no es así como, oye, tengo TOC, no es algo fácil. O sea, yo he escuchado a mucha gente, inclusive en familia. No es romántico. Oye, ¿sabes que claro, mucha gente, inclusive en la familia, dicen, oye, a mí me gusta tener todos los lápices ordenaditos por colores, tengo TOC. Y tú decís, oye, ¿por qué? ¿Cachai? Entonces, o sea, y ahora claro. Dime. O sea, porque claro, yo creo que es desde la concepción desde que no es un trastorno, ¿me entiendes? Es como cuando ocupamos palabras como antisocial, ocupamos como palabras como, no sé, como depresión, ¿no? Todo el mundo tiene depresión o no lo tiene. Yo creo que igual hay un manoseo como de los términos como de salud mental, pero para mí, por eso es importante lo que estamos haciendo nosotros, Nico. Por eso a mí me encanta este espacio, porque... O sea, obviamente, igual estamos educando, o sea, finalmente esa es la idea, esto es educación y obviamente me encantaría que toda la gente que nos escucha al menos pudiera diferenciar o entender que para hablar de un TOC tiene que haber una idea que está rígida en su cabeza, sea lógica o no, o si uno se mete en la historia de las personas siempre entiende la lógica y vamos a hablar después como yo como terapeuta, que es lo que veo, pero en general... El hecho de hacer el TOC no es algo placentero, o sea, perdón, de hacer la compulsión no es algo placentero, la persona no lo está disfrutando. ¿Entiendes? La persona que está lavándose las manos y que tú le ves llagas en las manos porque se las ha lavado muchas veces, no es que lo haga por disfrute, es que lo hace para bajar la ansiedad de la mente. Entonces, para que no lo romanticemos, en el fondo, o sea, eso. Y tiene un tratamiento el TOC. O sea, obviamente también quiero decir eso. A diferencia de la neurodiversidad, que es distinto, porque ahí tienes que aprender a vivir con tus condiciones, digamos, distintas. Exacto. O compensar, etcétera. Pero claro, tú no vas a cambiar esa condición, básicamente, a diferencia de un trastorno.
Finalmente un TOC viene siendo un ritual que te imposibilita a ti de poder hacer tu día a día normal, finalmente, como para que la gente igual, como para Exacto, bajarle un poco el término. exacto, te hace difícil tu día a día y tu convivencia con otras personas, porque esas ideas obsesivas, por ejemplo, no sé, cada vez que voy a un lugar y la gente me mira mal, o yo creo que la gente me mira mal, porque igual te vuelves muy receptivo a eso, yo tengo que hacer tal o cual cosa, o irme, o me entiendes, o cuando eso interfiere en tu vida, volvemos a la idea, cuando eso interfiere en Sí. tu vida. Oye, Feña, y tener TOC, ¿cierto? Estar ya diagnosticado con el TOC, ¿puede ser indicador de que tengo alguna otra condición? ¿Que tengo otra cosa más, Absolutamente, digamos, que viene sí, de la mano sí, con el TOC? absolutamente. Hablábamos de la ansiedad, ¿cierto? Hablábamos de la ansiedad, por ejemplo, hablábamos de los trastornos bipolares también, el trastorno bipolar, el síndrome de Tourette, también tiene relacionado los tics. ¿En Sí, sí, serio? sí. De hecho, el 29% de las personas con TOC tiene asociado tics, como estos movimientos estereotipados. Esto, Ujú. ya Ahora, el entiendo, entiendo. 29% no es que todas las personas con TOC tengan un tic, pero suena TOC Claro, tic, suena chido. claro, y no toda persona que tiene un tic va a Un tener un TOC, TOC. exacto. O sea, aunque suene cómico. Ahora también hay un porcentaje no menor, que un 63% de las personas que tienen TOC tienen ¿Ya? historial previo de trastornos en la esfera del ánimo, donde está la depresión, ¿cierto? Entonces igual es importante, si tú has tenido, tienes, es importante como realmente, ¿cómo decirlo? Como frenar las enfermedades como en sus inicios, ¿no? Como Mm. no pasar a Oye, estadios más graves. por ejemplo, enfermedad así como un poquito más rígida, el trastorno de personalidad múltiple también podría generar TOC y todas esas cosas. O sea, trato como de extrapolarlo, así como O sea, entre una depresión, un TLP absolutamente. Yo creo que se da en distintas condiciones, trastornos, patologías. De hecho, podemos hablar un poco de eso porque igual hay biología detrás de esto. Eh, ya. sí, o sea, igual, por muy trastorno de ansiedad que sea, muchas personas, por ejemplo, que han tenido golpes cerebrales o han tenido, por ejemplo, eh, Algún sí, trauma. pero principalmente Mm. en zonas que están relacionadas al parkinsonismo. ¿Mm? El parkinsonismo per se, de hecho, genera síntomas de TOC. Las personas que tienen Parkinson se vuelven más, desarrollan, por decirlo de alguna forma, un trastorno más obsesivo compulsivo. Entonces, hay vías del cerebro que se creen que están asociadas a esto. ¿Me Mira, no entiendes? tenía idea. Entonces, no solamente es como este trastorno de ansiedad del que yo te estoy proponiendo, sino que además el trastorno obsesivo compulsivo, como esta idea obsesiva y luego este ritual para bajar la ansiedad, también se ven distintas otras patologías. Ya. Pero no es No es requisito, ¿cierto? O requisito, sea, exacto. ya. O sea, por ejemplo, O sea, por ejemplo, una persona que tiene depresión no es requisito para que solo sí tenga TOC. O sea, puede tener TOC perfectamente como sin otras, haber desarrollado una depresión. exacto, exacto, sí, claro. Y también podrías tener una persona que no desde la obsesividad como de un trastorno del ánimo, ¿cierto? Como que se obsesionó con una idea, sino como, por ejemplo, una persona con un síndrome de Tourette o estos tics pueden Mm, llevarte, están relacionados en realidad más bien a este trastorno obsesivo compulsivo. ¿Entiendes? vale. O también personas que tienen déficit atencional también pueden ser obsesivas en ideas, ¿me entiendes? E incluso tener ritos. Ahora, todos tenemos ciertos ritos y yo también quiero hacer como sincero eso, como por Mm, ejemplo, no sé, me persino antes de entrar a una prueba o ocupo mi lápiz de la suerte, ¿me entiendes? claro, Ya. sí. Esos ritos per se no son un problema, no son un TOC, siempre y cuando el día que vayas a dar la prueba y no tengo mi bendito lápiz, no se me va a acabar el mundo, digamos. O sea, igual puedo dar la prueba con otro Claro. lápiz, o sea, no pasa nada. Pero me hubiera O sea, no te vayas. preferido, o sea, cuando, por ejemplo, tenemos esa creencia absolutista que si no ocupo la polera de mi equipo, no va a ganar, ¿me entiendes? Eso per se podría ser una idea obsesiva, ¿sí? Yo creo realmente eso.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con estas Pero, tradiciones que pero lo existen que para iba a el decir, Año Nuevo? eso pueden ser ideas obsesivas, ¿me entiendes? Pueden ser solo una idea y en la obsesión se queda. El tema es cuando esto se agrava y buscamos formas para bajar la ansiedad, ¿me entiendes? Que nos Ya. provoca eso. Por Tiene que ser ejemplo, una perpetuidad, perdón. no sé, ¿cuándo el rito de la Navidad se podría volver un TOC? Por ejemplo, si tengo que estar muy concentrado cada vez para hacer las 12, no sé, que no conozco muchos ritos de Navidad, pero hacer Sí. algo 12 veces, por ejemplo, De Año de Nuevo, de Año Año Nuevo, Nuevo. En Año Nuevo, perdón, donde perdón, comí 12 perdón, uvas. perdón, ya, comerme las 12 uvas, por ejemplo, ya, qué buen ejemplo, eh, tengo que estar hiper concentrado en cada uva, porque obviamente si fallo, genera ansiedad, y quizás en mi mente se metió también que quizás 12 uvas no es suficiente, que tengo que hacer, entonces ¿me 24. entiendes? Y hago eso perpetuando la creencia que eso de las creencias, volvemos al punto, es la obsesividad. Ahora, Sí. si de repente me entró la duda que en realidad me comí 13 uvas y no me comí 12, y eso me termina arruinando la noche y me voy a acostar mal, digamos, porque eso ya estaríamos hablando no de un TOC, pero sí yo como psicóloga clínica lo observaría Pues sería porque en el fondo, preocupante, claro, sí. o sea, la, Sí, porque finalmente la Navidad es una vez al año y no año es nuevo, algo que año vaya a nuevo, año repetir nuevo. mes. Perdón, el Año Nuevo. Me quedé pegado con la... El Año Nuevo es una vez al año, no es algo que tú repitáis todos los días, todos Y los aunque meses, así como lo que fuera, pasa, por y aunque ejemplo. así Claro, fuera, como lo que pasa, por es ejemplo, el con el abrir la malestar que te puerta. causa, ¿Mm? Nico. Sí. Por Ah, ya ejemplo, entiendo. si yo, no sé, yo nunca veo, en la ciudad donde yo vivo no hay culebras, pero si yo cada vez que veo ¿Ya? una culebra, creo, lo tengo asociado por una creencia, una obsesión que se metió en mi cabeza, que tengo que aplaudir 4 veces para que aleje la culebra. Claro, en mi ciudad no tengo problema, porque no hay culebras. Claro. Pero si yo voy al campo, donde sí hay culebras, eso se puede transformar en un problema, ¿me entiendes? Oye, tenéis razón, ¿verdad? Sí. Entonces, volvemos al punto, además de ser muy sensible, eh, claro, yo creo que tenemos que ver cómo esto nos afecta en la vida diaria. En el día a día, ¿cierto? Porque finalmente el toque Trae un es lo que malestar hablábamos en la delante, vida po. diaria. El que ya no te permite ser una persona funcional, ¿cachai? Oye, antes de la otra pregunta, vamos a dar unos datos curiosos, famosos que tienen TOC A ver, diagnosticado, cuéntame ¿eh? eso. Tenemos David Beckham, que está diagnosticado con TOC. Beckham, Mira, él es esposo Leon, de. Ah, él es de, la, futbolista, ya, de ya, ya, las, ya, ya. sí, de las Spice Girls. Perfecto. Después tenemos a Leonardo DiCaprio, él también tiene TOC. ¿Y se sabe Cameron, de qué tipo, o sea, cuáles son sus ritos o no? ¿Algún la verdad cagüín? no investigué Ah, ya. mucho, solamente investigué quiénes tenían, no investigué los rituales, para que después la gente no tome ideas acá en este programa y diga, oye, Ah, yo buena, estoy buena dando... idea. Bueno, Sí, porque uno uno nunca nunca sabe. sabe. Después tenemos a la Cameron Díaz y a Justin Timberlake. Justin Timberlake es bien famoso, así que ellos son uno de los famosos que tienen TOC. Oye, Feña, y hablando ya, digamos, en el ámbito, ya, digamos, en el trabajo, tú que eres psicóloga, que tratáis gente, que tenéis este contacto directo con las personas que tienen TOC, y hablamos también de que eran rituales, ¿cierto? Que un TOC es un ritual que la gente va generando tratando de apagar esta ansiedad que tienen, ¿cierto? ¿Tú en la práctica ahí tenías algún ritual que salga digamos, de lo normal? Porque, bueno, tampoco un ritual es normal, pero algo que salga así Así como como tú de dices, como lo más la exótico, extravagancia, lo más digamos, algo extravagante. exótico. A ver, O alguno normal para que la gente sepa y tenga así como un ejemplo claro de qué es lo que es un TOC, digamos, desde el punto de vista clínico. ya, por ¿Cachai? ejemplo, así como uno clínico que vi hace poco, que lo tengo más fresquito, una paciente que tenía que salir de su casa, cada vez que salía de su casa tenía que besar un crucifijo X que tenía en X parte de su casa, como para, en un inicio ella lo sentía como una bendición, ¿me entiendes? Ya, Pero luego del tiempo esto se volvió tan rígido, entonces ya no se sentía como una bendición, era una obligación. Si yo no besaba esto algo malo podía pasarme, ¿no? Por no haber besado a... Y el tema es que oye, esto, ella ya tiene movilidad reducida porque es una persona mayor,
Entonces no es tan fácil ir a besar los pies de este crucifijo. Entonces ella nunca se había dado cuenta que esto era un problema, ¿me entiendes? Porque claro, ella y toda su Mira, familia lo tenían normalizado como la mamá que ve. Pero ahora que no puede hacerlo, el nivel de malestar que ella siente es es grave. grave, ¿entiendes? Porque ella de verdad se siente abrumada, ansiosa, angustiada, porque cree que algo malo puede pasar porque ya no está haciendo su ritual. Oye, pero que acabáis de abrir un nodo en mi mente con este talk, porque, claro, eso es algo que tú veis ahora, pero imagínate toda la gente que, bueno, de esa época, porque ya sabemos que una persona de tercera edad, la gente de tercera edad y que es muy católica, son muy apegados a la religión, y la mayoría de la gente tiene este ritual de, no sé, por rezar en la noche, de si es que no rezan en la noche algo malo va a pasar, y puede también que por Se ahí puede volver exista alguna rígido, persona. rígido, 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 hasta que en En algún el caso momento, claro, te traiga un malestar significativo. Porque, En el caso de mi abuelita, por ejemplo, es así. Yo no sé en qué grado será, pero yo sé, por ejemplo, que mi abuela todas las noches se acuesta a, no sé, a tal hora X y reza y es sagrado para ella. Y si no reza, algo malo va a pasar claro, otro día. pero volvemos al punto. Acuérdate que para poder definir lo que era un TOC, tiene que generar un malestar significativo en la vida de la persona. Entonces, claro, si yo me voy a Exacto. acostar y digo, oh, algo malo puede pasar, pero después me voy a acostar feliz de la vida y el otro día me levanto como si nada, no pasa nada. En cambio, si al otro Ya. día tengo que rezar 2 veces, tengo que dar 80 vueltas, tengo que ir a la iglesia a pedirle perdón al sacerdote, ¿me entiendes? O sea, cuando Ahí eso sí, genera po. un malestar significativo en la vida de la persona, ese sería como esa leve diferencia entre cuando hay TOC, porque ojo, que yo no quiero normalizar las obsesiones. O sea, una No, para nada. obsesión per se nos puede llevar a un TOC. De hecho, cuando yo pesquiso que hay obsesiones con mis pacientes, trabajo de inmediato eso para que no lleguemos al ritual, porque obviamente quitar un ritual a veces es más complejo que generar un cambio en la obsesión. Mm. Oye, Feña, y tú que también, bueno, siguiendo el lado clínico, y también queremos saber si es que hay más, ¿cierto? Pero es una pregunta que me sale ahora, digamos, en el paso, porque siempre que conversamos se me empiezan a ocurrir Las ideas y preguntas, empiezo a las tener preguntas, dudas. dele nomás, aprovechemos. Entonces, de todo este historial tú, porque tú llevas ya su tiempo trabajando con gente, si pudiéramos hacer así como una estadística de la cantidad de gente en rangos etarios que tiene hoy en día TOC o que padece esto, podríamos decir así en qué rango de edades se ubica así como la mayor cantidad de gente que lo tiene, que lo padece o Ah, que como el quiere salir de estereotipo esto. ese tú. Ya, Claro, claro, o hombres, el mujeres, si es que son más estereotipo hombres, sería más mujeres. hombre, desde lo que yo veo. El TOC lo tienen más hombres. No sé en la clínica, no sé la estadística realmente. Queda pendiente la búsqueda de eso, la verdad no lo sé. ¿Cómo se ve? Y ojo que solamente, Sí. y es solamente Pero desde lo que has claro, en evaluado mi tú nomás. clínica son Mm. más hombres, adulto joven, como de 30 años, O sea, que son. se empieza a dar cuenta que es un malestar. ¿Me entiendes? Como que esto Ya. ya se ha rigidizado de tal manera que empieza a generar como incomodidad en la vida, no solo porque generalmente tus papás se acostumbran, tus hermanos se acostumbran, como, ah, mi hermano tiene esas cosas y hace así, tal cual, pero cuando te Mm. toca compartir con otras personas en una oficina, o te toca compartir con otras personas distintas en, no sé, qué sé yo, en una pareja o amigos, etcétera, empiezas a notar que eres distinto en esos límites, ¿me entiendes? Como que eso que tú haces como para bajar tu ansiedad, como que no lo hace todo el mundo, o, Y empieza a afectar, digamos, y en esa empieza a afectar tus comunicación, entre todo. vínculos, por ejemplo, claro, no fui porque, no sé, no me terminé de lavar bien las manos, ¿me entiendes? Eso puede pasar, ¿me entiendes? Oye, qué cuático, qué cuático. Y, y bueno, sí, bueno, yo igual soy súper matemático, entonces la estadística. Tú dices que son más hombres, ¿cierto? ¿Por qué puede ser que se dé más en hombres que en mujeres? ¿Será porque el hombre, no quiero, ojo acá no quiero abrir Polémica, preferencia ni nada, no quiero polémica. polémica, no quiero polémica, pero no será porque quizás el estrés está más presente en los hombres que en las mujeres, o hay algún factor Mm. que nos dé o que te diga a ti así como que te dé luces Mm, de que ¿Sabes por qué? qué hay más hombres Sí, con TOC que mujeres? podrías, qué interesante, o sea, esto lo digo absolutamente desde Ojo que estamos esto, hablando solamente de la exacto, experiencia de las solo mi feñas experiencia, y no lo que ella ha no tiene tratado. nada que ver con, no lo leí en ninguna Claro. parte, pero En yo me algún momento imagino, vamos a hacer yo estadística me de eso. imagino que dentro del área de los trastornos de la ansiedad, por ejemplo, yo veo mucho más
crisis de pánico o trastorno del pánico en mujeres. Ya. Y siguiendo esa línea, veo los TOC, que también es un trastorno de la ansiedad, ¿sí? Lo veo en hombres. Entonces quizás también podrían ser dos expresiones distintas, como de la ansiedad en el fondo, ¿no? Como, Claro, finalmente, sí, pues es como porque sale igual, la ansiedad para afuera. ahora, no sé, insisto con esto, no sé si estadísticamente, porque yo creo que también hay mujeres que son muy obsesivas, ¿me entiendes? O sea, y obsesivas, no necesariamente que tengan un TOC con el rito, digamos, ya, sino que eso, son súper obsesivas, como que son de ideas como ultra fijas, inamovibles. Y lo hablábamos en el capítulo anterior cuando hablamos acerca de los trastornos de la conducta alimenticia, que también tiene un poquito de relación también con cosas así, con la ansiedad. De ¿cierto? hecho, Cómo por ejemplo, qué controlamos. buena idea, qué buen tema me acabas de tocar. Las personas con anorexia a veces suelen presentar sintomatología de TOC, ¿me Mira, entiendes? Porque, claro, se vuelven muy obsesivas, demasiado obsesivas. oye, qué increíble. Bueno, estamos en un podcast de Coraltura de Mira, pero yo, por ejemplo, para que se entienda esto, tenía una paciente que era anoréxica, que estaba tan obsesionada con el tema de las calorías, que ella llegó, o esto es de jocoso, chistoso igual un poco, pero ella llegó a cuestionarse cuántas calorías tenía el semen, Joder, ¿en te lo serio? juro. Y una vez me trató de convencer que el agua potable sí traía calorías, porque como le metían cloro y tenía un poco de qué sé yo, de flúor y qué sé yo, entonces sí, eso sumaba en el fondo, eso tenía alguna caloría de por sí, ¿entiendes? No, ay, qué peligroso. Entonces, volvemos al Eso tema sí de que las es peligroso. obsesiones. Las Quedé, obsesiones son quedé, súper quedé peligrosas. helado. Las obsesiones son súper peligrosas y el rito per se para bajar la ansiedad es como el primo agregado a la torta en el fondo. Pero las obsesiones son peligrosas. Oye, qué cuático. Feña, y yo creo que una de las preguntas más importantes hoy en día y que es bien también por el tema de que se nos ocurrió hacer este capítulo. ¿Qué es lo que no es un TOC? Eh, A la gente que piensa que tiene TOC, les decimos al tiro que lo que no es un TOC, no es para un que lo tengan TOC ahí. el ser perfeccionista, no es ser TOC el no pisar las líneas del suelo, no es TOC limpiar demasiado, no es TOC eso, no es TOC cuando solo eres obsesivo, por ejemplo, o porque ahí uno trabaja como un trastorno obsesivo, que es distinto Mm, al TOC. El TOC implica ya. el rito para bajar la ansiedad, ¿sí? Y de hecho, ¿por qué es tan importante lo que yo te estoy mencionando? Es porque los Ujú. psicólogos, ¿Mm? de la forma que trabajamos al final del día, es en generar malestar en tu rito. ¿Cómo eso? O sea, aquí estamos hablando de cómo trabajan los psicólogos Claro, con una exacto. persona que tiene... Terapéuticamente lo que yo voy a hacer, por eso hay una diferencia entre la obsesión, que es algo solo del pensamiento, es alguien que está pensando matraca y taca, 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 todo el día piensa, 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 piensa. Eso es un área, pero por otro lado tenemos la persona que hace algo para bajar la ansiedad, ¿sí? ¿Ya? ¿Mm? En las personas que hacen algo para bajar la ansiedad, el trabajo como psicólogos está enfocado más que en la obsesión, es en volver incómodo tu rito. Ah, ya ¿Me entiendo. entiendes? O sea, yo te voy a reobsesionar con tu rito. Al menos esa es la forma que trabajo yo. Y me hace sentido también, tocando el capítulo anterior, cómo trataban el trastorno alimentario, Es que también provocar, era, ¿no? claro, Que es todo lo contrario a como bajarle el perfil, sino es como si, bueno, te quieres obsesionar, nos vamos a obsesionar el triple. La obsesión también se trabaja de esa manera. Te separo la idea. Por una parte, entonces tenemos cuando trabajamos con el rito, ¿sí? ¿Mm? El rito se rompe cuando desestructuro ese rito, cuando lo vuelvo incómodo, cuando ya no se siente de la misma manera, pero por otro lado la obsesión se trabaja de otra manera. Entonces, si tú solamente siempre andas pensando que algo malo puede pasar o tú eh, piensas que te puedes pegar una enfermedad, si tú, eso es más bien desde la línea de la obsesión y eso Ya. podría ser un trastorno obsesivo o algo parecido. Por otro lado, distinto, es cuando tú, para bajar esa ansiedad, ese pensamiento, esa idea obsesiva, tú haces algo para bajar esa ansiedad. Mm.
Y lo haces tanto sostenido en el tiempo que al final ese rito se vuelve un problema porque se vuelve rígido, incómodo. O sea, si tú la primera vez pensaste que cerrando la reja y dándome 4 vueltas no me robaban, ahora el hacerlo siempre, ¿me entiendes? Se vuelve algo obsesivo. O sea, perdón, Sí. compulsivo. Hay gente, claro, finalmente esto que te evita a ti ser una persona, digamos, normal, digamos, o sea, fluir dentro de tu vida. O Ah, sea, que claro, este o sea, ritual, volvemos al punto, esto genera incomodidad en las personas, o sea, la persona no se siente cómoda haciendo eso, preferiría no hacerlo, pero siente que si no lo hace, ¿me entiendes? O sea, hay un deber ahí detrás. claro, finalmente afecta en tu vida. Es como esa la, digamos, la bajada que hay que hacerle a la gente, que el TOC viene siendo este ritual que es para bajar esa ansiedad que uno tiene, pero que se vuelve problemático, se vuelve TOC desde el momento en el cual te imposibilita a ti la normalidad de tu vida. Exacto, Yo creo cuando, que cuando se vuelve eso es muy rígido, cuando el importante. rito se vuelve rígido, Claro. entonces no puedo hacer la prueba si no tengo el lápiz que yo quiero, ¿no? O no puedo ir al dentista si es que no me fui por tal calle, que, ¿me entiendes? Entonces cualquier idea que se vuelva demasiado rígida puede transformarse en un... Puede transformarse en un TOC. Mira. Oye, me dejan, pero Ahora, hay tratamientos, sí, eso me gustaría también claro, tocar. obviamente, o sea, hay tratamientos. Hablamos, ya hablamos de cómo se identifica, ¿cierto? O sea, nosotros sabemos, bueno, desde el lado clínico tú sabes cómo se identifica, acá la gente puede tener así como unas lucecitas de cómo identificarte, pero ojo, no se autodiagnostiquen, yo creo que es súper importante Y si recalcar a se la ya se gente. autodiagnosticó, vaya, Vaya al eso psicólogo, mismo, a pedir ayuda. vaya al Vaya al psicólogo y psicólogo ahí para confirmen. corroborar Esto, exacto y para ver cómo... ¿existe algún examen, Feña, como que te digan a ti, oye, examen de sangre tienes TOC? No, ¿O es no, alguna no, técnica? volvemos al punto. Las personas que llegan con técnico, no es, a ver, no es como por ejemplo en el trastorno, los trastornos de la ansiedad particularmente son tan inhabilitantes que las personas llegan a consultar por eso. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, las personas en general cuando llegan a la consulta llegan por el trastorno de pánico. O sea, yo vengo porque me da esto y me pasa esto. Cuando las personas llegan a la consulta es que ya están cansadas generalmente por lo que están Mm, haciendo. O sea, porque ven el desgaste emocional y mental que les trae. sí. O porque, por ejemplo, la gente de a su alrededor le dice, oye, anda a consultar porque esto ya está raro, ¿no? Como que se te está pasando la mano. Se está pasando la cuenta con lo que estáis haciendo, Exacto. Por ¿cierto? ejemplo, de hecho, qué bueno que lo mencionaste, la paciente que era el tema del baño, los que consultaron fue la familia. Ay, Porque, mira. porque imagínate bañarte 4 veces al día. Y Entonces, sobre todo con ese precedente, claro. O sea, el de dónde venía el por qué bañarse ya es raro. entonces, para contestar tu pregunta, lo que hacemos los clínicos es eso, identificar el malestar, o sea, cuál es el ¿Mm? malestar, identificar si esto se relaciona a un rito ¿Ya? y luego identificamos cuál es la obsesión que tratas de calmar con este rito. Y ahí comienza el tratamiento. Ya ¿Me entiendo entiendes? perfecto. Entonces, claro, lo que hacemos los clínicos está más orientado a eso. No existe exámenes de sangre. Ahora sí existen zonas del cerebro que están relacionadas, como yo te mencionaba hace un rato, como los ganglios basales, que principalmente es como el área más relacionada. Y se piensa que estos ganglios basales están como hiperactivos, Ya. todo el tiempo funcionando. Y eso genera como esta teoría del bucle, como de que todo el tiempo... em, estás como pensando, no sé si se entiende lo que quiero decir. Hay un circuito que va desde estos ganglios basales a la corteza frontal, que es la que nos habla, por decirlo de alguna forma, o la que toma ¿Mm? decisiones, etcétera, y que estas vías estarían muy activas. Entonces, acuérdate que ahora estábamos hablando como del obsesivo compulsivo, a todo el tiempo te he hablado de la persona que es parte del trastorno del ánimo, pero también hay Sí. personas que quedan con estas patologías, luego, insisto, como parte de un TEC, de un golpe cerebral, o pueden quedar con esto porque les dio Parkinson, ¿cierto? Entonces, dado que se ha identificado estas vías, en Chile no, en Latinoamérica no, pero en Estados Unidos ¿Mm? hay una técnica súper popular que el 30% más o menos de los pacientes reduce, digamos, su obsesión, es la cirugía.
¿En serio? ¿Con cirugía? ¿No es como esa cirugía que te meten un palito aquí así? ¿Cómo se Sí, llama? algo parecido. Entonces, obviamente hay efectos secundarios, así tal cual como tú lo mencionas, pues, obviamente, y puede provocar convulsiones, ¿cierto? O sea, a veces, entonces el costo-beneficio a veces es un poco difuso. Ahora, Feña, también existe otro método que se llama la estimulación craneal profunda y que ¿Mm? te ponen como unos electrodos en la cabeza que generan ondas, Ya, ¿sí? Y sí, en sí, el lo fondo con entiendo. esas ondas estimularían, frenarían en el fondo la hiperactivación de esa zona. Feña, y hablando, ya que estamos en materia del tratamiento, ¿cierto? De la experimentación con el tratamiento del TOC, ¿existe cura para el TOC? O sea, una persona que tiene TOC una vez, al tratarse, ¿se cura? ¿O es algo que tiene que controlarlo? ¿O es como el alcoholismo, por ejemplo, que convive contigo toda la vida? Porque yo me imagino que hay gente, Buena por pregunta. ejemplo, Yo creo que que ¿Mm? depende desde dónde lo veamos. Porque si es secundario a otra enfermedad, volvemos al punto, como, o sea, si tienes un síndrome de Tourette, es muy probable que tú tengas Toda la TOC vida. Mm, y eso no va a cambiar. ¿Me entiendes? Ahora, mm. si es un trastorno obsesivo compulsivo desde el ánimo, doy fe que se cura, digamos. O sea, Ya. absolutamente. Ahora, que se cure no significa que es como que una vez tú tuviste sarampión y ya se me olvidó, yo ni me acuerdo de cómo me picaba el cuerpo, sino más bien es algo con lo que igual mentalmente uno tiene que luchar, porque obviamente a veces esas obsesiones quedan, ¿no? Ah, ya Pero entiendo. quedan en el sentido como esta idea, volvemos al punto, porque recuerda que las obsesiones son mentales. Entonces Sí. puedes cambiar el foco de una obsesión a otro fácilmente. La idea es no volver a convertirlo en ritos, por un lado, y por otro lado, más importante aún, ¿Mm? eh, frenarlos cuando esto está iniciando. Entonces, sí, insisto, si esto se da como parte de otros trastornos, la ¿Mm? sintomatología sí se puede trabajar con fármacos y con terapia. O sea, sí Ya. o sí se puede trabajar. Pero así como el concepto de cura, como que se va a remitir, como que ya no va a existir nada, en los que son más bien desde la línea ansiosa, yo sí, sí, o sea, sí se puede sanar, curar. Ah, entiendo, entiendo. Oye, y ya como para poder ¿cómo se llama? Dándole la conclusión, me salió otra duda. Los niños, o sea, estamos hablando de los niños, los chiquititos pueden tener TOC, pueden generar un TOC siendo chiquititos, así como, no sé, 10 años, 5 años. Sí, sí. Pueden hacerlo. Mm, sí, y de hecho a nivel biológico, esto que me estáis preguntando, porque como te decía recién, hay una cosa neuroanatómica. ¿Mm? Hay un modelo neuroanatómico que tiene que ver con que existe como disfunciones como a nivel, esto que yo te decía, por recién frontal, como y límbico, como este sistema, esta conexión de este sistema, pero por ejemplo también hay otros factores que son más neurobiológicos. No sé si has escuchado hablar del concepto de los niños pandas, ¿te suena? No. Ya. Este es un acrónimo para agrupar distintas patologías conductuales que se están viendo en niños ¿Mm? y que en el fondo incluye el TOC como un Ya. síntoma. ¿Entiendes? Son niños que están como muy obsesionados con algo, que a veces tienen como ideas un poco delirantes, descontrol de impulsos, ¿me ¿Y entiendes? estos niños pueden caer dentro también del espectro autista? Hoy en día, bueno, se ha pensado que sí, pero hoy en día se está hablando como de estos chicos pandas, como un nuevo subgrupo, porque es otra patología, básicamente, y que tendría que ver más bien con esta disfunción frontolímbica que estamos hablando ahora, desde los ganglios basales, como todas estas vías que tienen que ver con la conexión al final de estos bucles ¿Mm? mentales. Ya me queda súper Que, clarito. que- que al final del día se piensa que estos quedan como activos, Nico. Esa es la idea. Es como que estos ciclos deben parar, pero en, ¿Mm? en estas personas estos bucles de pensamiento no paran. Entonces, por eso la obsesión queda. Eso es lo que se piensa. Mira, mira qué loco. Y bueno, y también relacionado también con la ansiedad, porque con la ansiedad el cerebro tampoco para, digamos, de la noche, po. Y creo Así que también es. es como la base Y en de muchas. niños con obsesiones, o sea, eso no es para bajarle el perfil. Mm. Un niño que esté muy obsesionado, o sea, por ejemplo, desde comer cosas blancas solamente o cosas verdes solamente, que eso podría verse en el espectro autista,
Pero también se podría ver en el TOC, ¿me entiendes? Ya. Un niño no come cosas muy blandas o no come cosas calientes. Esas cosas que se vuelven muy rígidas y obsesivas podrían ser síntomas de algo más. Entonces, obviamente el mensaje importante de nuestra psicoeducación mundial es que la gente consulte cuando se da cuenta de estas cosas, que no las normalicemos, no es un niñito especial o es rarito o No lo él tiene su romanticemos. gusto, ¿me entiendes? Y claro, si tú eres de las personas que anda obsesionada moviendo los cuadros, el tema es que si el cuadro está chueco y eso te genera un malestar incontrolable, donde no me puedo concentrar, ya no puedo ni respirar, estoy como obsesionada con la idea de que el cuadro me perturba, o sea, eso, o sea, yo creo que ahí es momento de preguntar. Ahí ya sabemos y tenemos claridad de que algo raro hay ahí. Si un cuadro choca un cuadro, ¿para qué nos vamos a volver locos? O sea, pero es que claro, pues si te genera un malestar incontrolable, nada que hacer, digamos, o sea, tienes que... Oye, Feña, y antes, bueno, sigamos también porque me sale más duda. Oye, esto no cae dentro de la heredabilidad, o sea, como hablábamos en un capítulo anteriores, mamá ansiosa, hijo ansioso, ¿no caería dentro de esto? Papá con TOC, hijo con TOC. Podría ser, pero podría ser. Siempre y cuando sea desde la línea ansiosa. Volvemos al punto, porque si se da como parte de otros trastornos, eso es parte del cuadro. Entonces... Claro, porque se puede generar una conducta que se repite porque el papá lo hace y finalmente yo me descontrolo porque el papá... ¿Tú conoces? Hay algo ahí. Hay una artista, es como, debe tener, no sé, como 27 años, que es una gringa, creo. Y ella tiene síndrome de Tourette. No sé cómo se llama. Es una que tiene como el pelo medio verde. Bueno, ella. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Billie algo, ¿puede ser o no? Billie Eilish. Ella puede ser una niña que tiene el pelo verde. Como... Sí. Canta muy bonito ella. Ella tiene síndrome de Tourette, por ejemplo. No tenía idea. Alguna vez lo vi en una entrevista. Y ella tiene asociado a TOC, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, tiene conductas obsesivas, compulsivas, pero que son parte de su síndrome, ¿me entiendes? Entonces, en terapia, ¿tú puedes trabajar eso? Claro que sí, puedes disminuir la importancia o la intensidad con la que te afecta la obsesión, ¿me entiendes? Pero también es importante entender que es parte de un cuadro también. Y hay que tratarlo, obviamente. Oye, Feña, y para ir finalizando, ¿qué consejo le podemos dar a la gente que nos está escuchando y que cree que tiene TOC o que dice, por ejemplo, no, yo quiero ver mi casa limpia todos los días, tengo TOC? O no sé, están en conversación con alguien, no, es que yo no puedo ver los lápices chuecos porque lo escuchaba, tengo TOC. Me encanta. Si usted cree esas cosas de usted porque es demasiado ordenado o porque la limpieza o porque los números o porque, no sé, tengo que salir de mi casa justo en números pares porque si no voy a tener mala suerte, o sea, todas esas cosas que son obsesiones mentales, póngale ojo si es que se vuelven rígidas y de verdad las creemos per se. O sea, como quedamos así, no sé, hoy día desperté y salí con el pie izquierdo de la cama, realmente va a ser un mal día. O sea, creer eso per se y como la actitud de mal día, eso sí podría transformarse en un problema. Ahora, cuando se vuelve un TOC, es cuando el ritual que he escogido para bajar la ansiedad ya me molesta. ¿Me entiendes? Y para que eso se dé, tiene que haber pasado mucho tiempo. Sí. Entonces, consultemos antes del TOC. En resumidas cuentas, consultemos antes que tengamos la compulsión. Consultemos cuando estamos muy obsesionados con cosas. O sea, mirémonos. Yo creo que la respuesta a tu pregunta sería como mirémonos más para darnos cuenta en qué cosas sí que nos obsesionan y pedir ayuda si es necesario. Yo pensaba, mientras tú hablabas, yo pensaba lo mismo, que finalmente la recomendación vendría siendo mírate, y si es que esto que tú dices que es TOC no te permite de seguir con tu vida normalmente si no lo haces, ahí ya vamos a ver ayuda. Pero si eso no es así, no es un TOC y no lo romanticemos tampoco, porque no es la idea. Por ejemplo, y esto es lo último que digo para que finalicemos, pero entonces, ¿qué es lo que busca el tratamiento, Nico? Importante, entonces, reducir la frecuencia de los síntomas. Y por otro lado, es
como permitir o hacer que estos interfieran lo menos posible en la vida cotidiana. Y el último ejemplo que quiero dar es, no sé por qué se me pasó, pero yo tuve una paciente hace un tiempo atrás, es que ella estaba obsesionada, su obsesión era la siguiente, ella no sabía si ella era homosexual o no lo era. Ya, entonces deja explicarte porque suena extraño. Wow. Ella había sido heterosexual toda su vida. Ella se conocía como heterosexual, le gustaban los hombres, etcétera, etcétera, pero de repente, pues tú estabas viendo una amiga que se estaba cambiando polera y le estaba mirando los senos y decía como, oh, le estoy mirando los senos, entonces quizás yo soy lesbiana, viste, quizás me gustan las mujeres, o de repente iba a un lugar y miraba mucho a una mujer, entonces venía la duda de que sí era. Ya. La duda patológica, y esto es el mensaje que quiero dar, sí es una obsesión. Y eso sí tiene tratamiento. ¿Sí? Mira. La duda patológica es una enfermedad. Entonces, esa es la enfermedad de la obsesión. La obsesión se trata como duda patológica y la compulsión se trata como TOC. Ya. Entiendo, me queda clarito. Me encantó tu ejemplo, me encantó. De hecho, no sabía que podía existir ese tipo de problemas también, po. Absolutamente. Te puedes cuestionar lo que tú quieras. Como de duda, si es real, sí, pues, de todo. Oye. Así que ha sido, pero excitante, maravilloso. Así con la mente hoy día. Espero que no pasen siglos antes que nos volvamos a encontrar. Esperamos, capítulo. Esperamos por poder grabar este lunes que viene el capítulo. O sea, ¿cuándo tiramos este capítulo, Feña? El viernes, ¿no? Sí, el viernes. Bueno, lo antes posible, porque terminamos aquí, yo me hago mi magia. La magia, Nico. Y lo tiramos. Me encanta. Lo importante es que ya estamos volviendo, lento pero seguro. Y siempre vamos a estar sacando algo. Sí. Aunque cuando creen que desaparecimos, vamos a volver. Te doy un dato. Digamos en Spotify hay una opción donde tú puedes poner así como que la gente te escriba. Y varias personas nos habían escrito que hablamos sobre los TOC. Así que a toda esa gente que nos escribió que para ustedes, corazones. TOC, ven si los leemos. Yo mira, ahí Nico es el encargado de leer. Yo no había leído nada. Debo ser honesta. No voy a mentir. Pero Nico es nuestro manager. Yo los leí, los tomé en cuenta. Y recuerden que nos tienen que seguir en nuestras redes sociales. Mentes CL en Instagram, Mentes CL en Facebook y en YouTube. Para que nos escuchen por ahí, para que nos den me gusta, para que interactúen con nosotros. Exacto, para que nos cuenten qué cosas quieren que hablemos, qué preguntas tienen, en qué no están de acuerdo o qué están de acuerdo, qué les ha pasado a ustedes. Todo eso nos interesa, así que eso, háblenos. Escríbanos, nosotros ahí les respondemos, no tenemos ningún problema y qué rico volver aquí de nuevo y estar contigo, Feña, y hablarle a la gente, porque es lo entretenido, es lo que nos hace bien. Educación, me encanta. Así que un abrazo grandes. Un abrazo grande, que estés muy bien. Yo igual te quiero mucho. Saludos a todos, chicos, y gracias por escucharnos. Chau.